Buenos días chicos, espero que se encuentren bien, resguardados en sus casas, que estén bien de salud. Tengan en cuenta que esto falta para que llegue a su fin, esta cuarentena, este tema de la pandemia. Así que bueno, tenemos que tener paciencia, hacer las cosas que tenemos que hacer. Una de ellas es mantener un poco la mente ágil, estudiando, haciendo nuestras tareas. Yo tengo que seguir trabajando. Después también en el hogar hay mucho para tener en cuenta, esto genera estrés. Puede haber peleas dentro de la casa, tenemos que llevarlas al mínimo, tenemos que tener paciencia con las personas que conviven con nosotros, dado que no solo uno sufre la situación, sino la totalidad de los que están conviviendo con nosotros. Así que hay una posibilidad de que haya rispidez, choques, conflictos, que tenemos que llevarlos al mínimo. Tener paciencia, respirar profundo, exhalar hasta 10 veces si es necesario antes de enojarme con alguien o explotar, insultar a alguien, porque realmente no es positivo. Bien, hoy la propuesta es que hagan una clase de toma de apuntes para ir poniéndose ágiles en este tema de tomar apuntes. La toma de apuntes es algo que les va a servir hoy y el año que viene y cuando empiecen la facultad también. Alguno capaz de decir, yo no voy a ir a la facultad. La realidad es que no sabemos lo que va a pasar mañana. Mientras tanto nos tenemos que preparar. Mi idea es prepararlos para una práctica que en la facultad les va a servir. Muchos no saben todavía qué van a hacer el año que viene, el 2022, que sería el año donde ponerme a hacer la facultad, así que mientras tanto está bueno que se vayan preparando. Bien, la política es imposible pensarla sin personas. Si las personas no existieran, la política tampoco lo haría. O sea, la política es una consecuencia de que existen personas. Bien, pongámonos a pensar cómo son esas personas. Tomemos apunte. Las personas son educables, son capaces de aprender, de valorar y de transformar su entorno. Eso es una característica de todas las personas. Son educables. No es que no se le puede enseñar a nada a la persona y nunca va a tener conocimiento. No, no. Son educables. Pueden aprender. Tienen que poder aprender. Tienen que poder valorar también. La persona tiene que tener la característica de aprender a valorar lo que tiene a su alrededor. Y también a transformar ese entorno para vivir mejor. Transformarlo en un lado positivo. También hay que tener en cuenta que la persona es afectiva, es capaz de amar, eh, es afectiva, es capaz de amar, está en esto, en su esencia. La persona en su esencia es afectiva, es capaz de amar, cada uno con sus porcentajes o su grado de capacidad de amar o recibir afecto o ser afectivo. No todas las personas son iguales, pero la capacidad la tienen. Ahora bien, la persona que vive en nuestra sociedad y que va a ejercer la política es un sujeto autónomo, es original, está dotado de una inteligencia, de libertad y voluntad. Es un sujeto autónomo en el aspecto que puede trabajar por sí mismo. Autónomo significa que no precisa de otros. Precisará de otros para aprender, ¿no? Pero en el momento que tiene conocimientos lo puede hacer por sí solo. Es original porque las personas somos únicas e irrepetibles. Está dotado de inteligencia. Dotado de inteligencia no quiere decir que que todos puedan responder a la misma velocidad una respuesta matemática o todos puedan dibujar de la misma manera. Hay inteligencia. El ser humano, la persona que vive en sociedad es inteligente. Los grados de inteligencia se miden de otra manera y se van a poner en práctica cuando sea necesario, a la hora de conseguir un trabajo, a la hora de calificar un trabajo de la educación, etcétera. Pero son personas inteligentes. Nacen en libertad, nadie debe ser esclavizado. Nace en libertad, la persona tiene libertad para hacer lo que quiera hacer siempre y cuando respete la ley y no perjudique a un tercero. Y nacen con voluntad. La persona tiene que poder querer hacer cosas por su propia voluntad. Es responsable moralmente de sus actos. Todos los actos que realice, le pego a alguien, soy responsable de eso, lastimo a alguien, soy responsable de eso, rompo una vidriera, soy responsable de eso, porque moralmente la sociedad, la moral, es lo que define qué está mal y qué está bien para una sociedad. Posiblemente para nuestra sociedad una cosa esté bien, posiblemente para los chinos y su sociedad la misma cosa esté mal. Bien, esa moralidad que define lo que está bien y lo que está mal en una sociedad es la que dice, las acciones que realizamos son de nuestra responsabilidad.
Por ende, la idea es que nuestras acciones no lastimen a nadie, porque no queremos ser responsables de haber lastimado a otro. El hombre es social por naturaleza, por último, ¿ok? Es social por naturaleza. Tiene que trabajar con otros. ¿En qué grado? Lo verá a medida que vaya creciendo su vida. Ahora bien, todas las personas naturales, como nosotros, tienen ciertos atributos. Por ejemplo, la persona tiene una capacidad. ¿Capacidad de qué? Capacidad de hacer. Tiene un nombre. No podemos nacer sin un nombre. Nacemos y automáticamente no hay un nombre. Tenemos un estado civil. La mayoría de ustedes deben ser solteros. Alguno puede ser casado o no. En mi caso soy casado. Tengo un estado civil. Siempre piensen que esto es frente a la sociedad. Frente a la sociedad yo tengo la capacidad, por ejemplo, de ejercer la docencia. Tengo un nombre y un apellido, Rodrigo León, tengo un estado civil que soy casado, tengo una nacionalidad, soy argentino y tengo un domicilio. Vivo en tal lugar. O sea que todo lo que el Estado requiera de mí, si no me encuentra en la calle, tiene que saber dónde mandar esos requerimientos o lo que necesita de mí. Por eso necesitamos un domicilio. Nadie nace fuera de una nación. Entonces tenemos una nacionalidad. Por ende, también podemos tener otras. Hay gente que tiene doble nacionalidad. El estado civil puede ser soltero, casado, divorciado, viudo, pero ante el Estado requiere de esa información, como del nombre y de que somos de qué capacidad, ¿no? Por ejemplo, también existen las personas jurídicas. Una persona jurídica tiene un nombre, tiene un domicilio. En esto podemos pensar, por ejemplo, en una empresa. Una empresa, no sé, Bagley de galletitas, tiene un nombre de fantasía que es Bagley y tiene un domicilio ante el Estado. Siempre estamos registrados ante el Estado. El Estado tiene que saber qué es lo que pasa en su nación, en su país, en su república. Entonces, el Estado tiene que saber que existe Bagley y que tiene un domicilio. Y qué fines y objetivos se propone lograr. Calculo que Bagley, hacer galletitas, vender productos y generar una ganancia. Y, por ejemplo, la persona jurídica tiene que declarar qué medios y qué bienes dispone para alcanzar esos fines. Por ejemplo, Bagley debe disponer de camiones, empleados, máquinas, empresas, una fábrica, recursos, materias primas, ¿no? Y por último, la persona jurídica debe disponer de quién administra la institución, quién organiza la institución. Alguien se tiene que hacer cargo. En este caso, ahí es una persona natural, como hablábamos antes. Ustedes o yo somos personas naturales. Pero las empresas, por ejemplo, son personas jurídicas. Bien, entonces, nosotros tenemos una sociedad y esa sociedad tiene normas. Esa sociedad está integrada por personas. La sociedad se organiza en grupos sociales y esos grupos sociales establecen relaciones sociales. Entonces, esas relaciones sociales van a estar reguladas por normas morales y jurídicas. A vos en la calle te van a decir eso no está mal, no está bien y te van a señalar con el dedito, va acusando de que sos inmoral por hacer algo que no corresponde, como también pasar un semáforo en rojo, ya el dedito no alcanza, sino que hay una norma jurídica que dice estás violando la ley. Esos grupos sociales que decíamos que se estaban armando comparten intereses, historia, una cultura. Nosotros somos parte del territorio de parte de la ciudad de Berazategui, compartimos un territorio, la cultura de la Argentina, la cultura de Berazategui, compartimos la historia de Berazategui. Sé que había una alumna que no era de Berazategui, compartirá en parte estas cosas porque vive ciertas horas del día, la vi en Berazategui y también las comparte con nosotros. Entonces, de todo esto tiene que resultar una convivencia social armónica y fructífera. Convivencia social significa que convivimos con el otro, armónica porque cada uno debe hacer lo que tiene que hacer y tratar de ser feliz sin molestar a otro, y fructífera porque tiene que dar frutos de esta sociedad. El fruto es que la sociedad continúe, que el año que viene no estemos todos muertos porque nos matamos entre todos, sino que la sociedad se siga reproduciendo.
el que se quiera casar se case, el que quiera tener una empresa que la haga, siempre dentro del marco de la ley, no sé, el que quiera estudiar que lo haga, ¿se entiende? Eso es una sociedad fructífera, que seguimos avanzando. Lo ideal sería, por ejemplo, ya no tener más calle de tierra, no tener problemas de asfalto, de cloaca, de luz, de agua, no sé, que cada persona que decida yo quiero hacer algo lo pueda hacer, siempre dentro del marco de la ley y sin perjudicar a terceros. Bien, la idea sería que tomen apuntes sobre esto, sobre todo lo que acabo de charlar con ustedes, y de a poco empiecen a razonar cómo todas estas características de las personas, esa es una pregunta que queda, cómo todo esto que explique hace que funcione la sociedad. Y pregunta que ya hemos hecho, ¿la sociedad funciona bien? En general vamos a decir que no. Bueno, ¿qué de todo esto que estamos hablando hace que funcione mejor la sociedad? Les mando un abrazo, espero que se encuentren bien, seguro que el jueves les dejo una actividad. Cuídense.